y que no nos genere de una vez transcripción, que esa no la necesitamos. Listo, ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Me confirman si me escuchan bien, si me escuchan muy pasito, si se está entrecortando. En este momento, bien. Listo, listo, muchas gracias. Listo, muy bien. Antes de empezar, ¿cómo se sintieron anoche en nuestra primera sesión? Súper, profe, genial. Muy bien. Listo. ¿Asustados estuvieron algunos o qué? Noté que a algunos no les daba como susto participar. Conociéndonos, profe, esperando conocerlo un poquito más para poder participar. Listo, listo. No, tranquilos que la idea es que le perdamos el miedo a las participaciones porque desde el rol de gerentes financieros debemos proponer cosas. ¿Listo? Debemos siempre dar algún argumento, debemos estar siempre en comunicación. Recordemos que no se trata siempre de ser ni los primeros, ni que las ideas de nosotros sean las más maravillosas del mundo. No, así sea una idea, por mínima que parezca, realmente aporta mucho en un ejercicio de trabajo, en un ejercicio de equipo, en un ejercicio de construcción. ¿Listo? Entonces, no les dé temor. Es que otra persona da unos aportes muy buenos, en cambio los míos son como muy simples. No se preocupen por eso, no estamos en la dinámica de juzgar los diferentes tipos de aportes. ¿Listo? Cada uno de nosotros da aportes muy valiosos y muy significativos. Además, esto para nosotros sigue siendo siempre un reto. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de que nuestro cerebro, digámoslo así, él busca el mayor ahorro de energía y el mayor ahorro de energía es siempre darnos las soluciones más fáciles, las soluciones más prácticas, pero no quiere decir que las soluciones más prácticas o las soluciones más fáciles sean las más acertadas para una solución de algún problema. Entonces vamos a tratar de esforzarnos un poco y de mentalizarnos en que siempre tendremos que generar alguna idea y vamos a forzar nuestro cerebro a que nos permita generar nuevas ideas. ¿Cómo? Pues mirando nuevas formas de solucionar cosas. ¿Listo? Entonces esa es la invitación y daremos pues inicio entonces a esta sesión del día de hoy. Bueno, antes quería comentarles con respecto a la actividad que vamos a hacer el próximo viernes o el viernes dentro de 15 días, como es la mecánica. ¿Listo? Entonces, la mecánica para esa actividad es la siguiente. La voy a escribir aquí. Vamos a tener un moderador, ¿sí? Que ahorita lo establecemos. Vamos a tener un relator, vamos a tener un correlator, vamos a tener alguien que hace las veces de secretario, y el resto seremos un auditorio participativo. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces la mecánica del viernes dentro de 15 días con base en la lectura? Si alguien de pronto puede dar acceso ahí a la persona que se acaba de conectar, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué hace o qué rol cumple el moderador dentro de nuestra próxima sección? El moderador va a hacer lo siguiente. Él dará una introducción al tema, ¿sí? Una al tema y una bienvenida. Entonces, bienvenidos a este conversatorio con respecto al tema de las perspectivas de las finanzas corporativas. ¿Listo? Y da la introducción al tema y va a ser el que va a indicar
quiénes son las personas que van a intervenir, si él va a llevar el control del orden de las personas que intervienen. ¿Listo? Que intervienen. ¿Listo? Y adicionalmente pues lleva el tema de los tiempos. Entonces, control de las personas que intervienen y coloquémosle aquí tiempos. Va a llevar el control del tiempo. ¿Listo? Existe un relator. Ese relator, como todos van a haber leído el tema y todos van a hacer su mapa conceptual, que ya saben que no tiene que ser lo más extenso del mundo, ¿no? Un máximo de una hoja, 2 hojas máximo. ¿Listo? Relator. Entonces, el relator es el que va a hablar del tema. Y tendrá un tiempo de 10 minutos máximo. Máximo. ¿Listo? Una vez que termina de hablar el relator, entonces se le da paso al correlator. ¿Listo? ¿El correlator qué hace? Habla del tema, pero no tiene un tiempo de 10 minutos, sino un tiempo máximo de 5 minutos. Máximo. ¿Listo? ¿Cómo así que hablar del tema si el primero ya habló de él? Sí, el correlator va a hablar del tema, o más bien va a complementar lo que el relator no mencionó. ¿Listo? Entonces, el relator habla del tema durante 10 minutos, menciona los aspectos principales, menciona aspectos relevantes de la lectura, y luego el correlator le confronta complementando, ¿sí? Temas que de pronto el relator inicialmente no mencionó, y de pronto contrastando algún punto de vista en caso de que haya que contrastarlo. ¿Listo? El secretario, hay una función del secretario. El secretario toma apuntes. ¿Listo? Toma apuntes y saca un resumen. ¿De qué? Pues de la actividad que se está realizando. Entonces él tomará apuntes de lo que dice el relator, tomará apuntes de lo que dice el correlator y saca un resumen, y finalizando la actividad pues nos va a señalar unas principales conclusiones. Y el auditorio, o sea, todos los demás, ¿qué van a hacer? Realizan una participación de 1 minuto. ¿Listo? ¿Será que se puede llevar 1 minuto y medio? Sí, se puede llevar de pronto 1 minuto y medio, máximo, una participación de 2 minutos. Sí, ¿en qué o cómo hacen la participación? La hacen de la siguiente manera: expresan punto de vista, expresan aspectos a resaltar, pueden mencionar experiencias que tengan, pueden indicar algo que sea relevante dentro de los cuadros que ustedes hicieron, dentro de esos mapas conceptuales. Listo, esa es la mecánica que se va a llevar a cabo el viernes dentro de 15 días. Listo, el día 29. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Quiénes van a ser las personas que van a ser designadas moderador, relator, correlator y secretario? Pues eso lo vamos a escoger acá al azar, para que no se sientan obligados, sino que el azar los va a seleccionar a ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos de una vez a seleccionar las personas para que esas personas se preparen. Y ya saben, los que no estén nombrados en estos 4 cargos, ¿sí? Pues vamos a hacer auditorios participativos, vamos a dar nuestros aportes, vamos a dar experiencias y demás. Todos vamos a participar. Es que de pronto me da susto participar. No importa, ya sabemos que aquí no vamos a juzgar ni a castigar participaciones en si son mejores o si no son tan mejores. ¿Listo? Porque todos siempre podemos aportar. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que, es que yo pienso que mi intervención no merece 5 puntos como la de otras personas. No. ¿Listo? Nos vamos a quitar esos paradigmas y esas preconcepciones que tenemos. Listo, entonces aprovechemos y le preguntamos aquí a John Alejandro Zuluaga a ver si nos regala un número del 1 al 26. Profe, el 17.
El 17. Listo, entonces el 17 es Valeria Cuervo Herrera. Entonces, Valeria Cuervo Herrera nos va a cumplir la función de moderadora. Entonces, moderadora, vamos a colocar aquí Valeria Cuervo Herrera. Listo. Listo. Valeria, entendido el rol que le corresponde para la sección del 29. Sí, señor. Listo, Valeria. Valeria, ya que le corresponde ser moderadora, regáleme un número del 1 al 25. 17. 17. Margarita Juliet Turriago García. Margarita, le corresponde ser relatora. Vamos a colocar aquí a Margarita Juliet. Profe, qué pena. Turriago. El compañero que está solicitando si le da ingreso. Listo, a ver, verifiquemos. No me aparece aquí en la sala para darle ingreso. ¿Será que se conectó a la otra sala? Listo, profe, ya le digo que es en la del link, en el último. Gracias. Sí, que se debe conectar al último. Listo, Margarita Juliet. Margarita, claro lo que hay que hacer. Hola, profe, buenos días. Sí, señor, muy claro. Listo, Margarita. Dígame entonces un número del 1 al 24. 23. Listo, 23. Francisco Augusto Mesa Baena. Entonces, Francisco Augusto va a ser nuestro correlator. Entonces va a ser Francisco. Vamos acá. Francisco Augusto. Listo. Francisco Augusto Mesa. Francisco, ¿claro el rol que le corresponde en la sesión del 29? Sí, señor. Listo. Francisco, un número del 1 al 22, por favor. El 8. El 8. Edgar Andrés Erazo Castellanos. Entonces, Edgar Andrés Erazo. Listo. Edgar entonces va a tomar el cargo de secretario, es decir, va a tomar los apuntes. Ah, bueno, ya me aparecieron acá en lista de espera. Listo, ya. Muy bien. Edgar, entonces le corresponde el rol de secretario. Claro lo que hay que hacer. Sí, señor. Listo, Edgar. Muchas gracias. Los demás, entonces, auditorio participativo, tendrán participación de 1 minuto. Listo, ya saben que los demás, cada uno realiza su aporte de 1 minuto. Listo. Y la idea es que todos, en su totalidad, participemos de dicha actividad. Es una lectura muy enriquecedora y que nos abre también, además de conocer la historia, porque pues la historia siempre hay que conocerla. Entonces, además de conocer la historia, que ustedes van a comprender, o más bien vamos a identificar la evolución de los conceptos de valor a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, va a ser una lectura muy chévere, muy interesante, y yo sé que vamos a aprender muchísimo de este seminario. Listo. Entonces, eso quería puntualizar con respecto a esa actividad. Listo, el día de ayer entonces estuvimos trabajando el balance general o estado de la situación financiera. A propósito, las grabaciones ya están publicadas ahí en
en la plataforma por si quieren volver a mirarlas, por si quieren repasar algo, volver a mirar algún detalle. Entonces ya están publicadas ahí en la plataforma para que las consulten. Se encuentran ahí en el mismo link donde ustedes consultan las tutorías, ¿sí? Donde está el cuadro de las tutorías, donde están los enlaces. Entonces ahí en la parte, después de la mitad de pantalla, aparece grabación de las tutorías y ahí aparecen los 2 videos de la clase de ayer, parte 1 y parte 2. ¿Listo? Ya una vez finalicemos nuestra sesión del día de hoy, pues les subiré aquí donde dice segunda sesión las grabaciones de hoy. Listo, muy bien. También están las diapositivas, si no las han descargado, las tienen. Se llama presentación 1 de gerencia financiera, para que las puedan mirar en el momento que ustedes deseen. Listo, muy bien. Entonces, vimos balance general o estado de la situación financiera. Vimos que debemos conocer algunos aspectos importantes. Listo. Con base en estos informes, pues nosotros podemos analizar y podemos hacer cálculos para el tema de indicadores y con base en los indicadores, pues tomar algunas decisiones. Obviamente los indicadores financieros presentarán algunas limitantes, pero no quiere decir que no podamos tomar decisiones acertadas con base en análisis de indicadores. ¿Listo? Entonces, vimos estado de la situación financiera. Adicionalmente al estado de la situación financiera, ¿sí? Que es uno de los primeros estados financieros, pues también está el estado de resultados. Entonces, vamos a copiar acá el estado de resultados, control C, control V, y le colocamos acá estado de resultados, o también se conoce como, algunos lo conocen como pérdidas y ganancias, o ganancias y pérdidas. ¿Listo? O como PIG con el nombre que ustedes lo conozcan, pero se los van a presentar casi siempre como estado de resultados. ¿Listo? ¿Quién ha visualizado anteriormente un estado de resultados? Que saben, que conocen, ¿sí? O que no reflejará. Sencillamente, las ventas, los ingresos, menos o disminución de costos por las ventas. Listo. ¿Sí? Sencillo. Listo, muy bien. Eso es un estado de resultados. El estado de resultados nos va a reflejar a nosotros los ingresos, efectivamente. Los ingresos, nos va a mostrar unas partidas con respecto a los costos, ¿sí? A los costos de ventas, nos va a mostrar los gastos, listo, y nos va a mostrar también qué utilidades o pérdidas, ¿sí? O pérdidas se presentaron. Por eso recibe ese nombre, estado de resultados, es decir, vamos a ver cómo nos fue en ese periodo. Se nos va a mostrar un resultado. Del periodo, ¿listo? Entonces, nos va a decir si tuvimos utilidades, si tuvimos pérdidas, nos va a decir cuáles fueron los ingresos, nos va a decir cuáles fueron todos los costos, nos va a decir cuáles fueron los gastos, nos va a dar todo este tipo de información. Por eso se llama de resultados, es decir, nos va a mostrar cómo nos fue, ¿sí? A diferencia del balance general, el balance general conserva la situación financiera a través del tiempo, es decir, cuando nosotros miramos este balance, ¿sí? Él no nos va a mostrar solamente lo de este año, sino que nos va a traer un resultado actualizado a través del tiempo. Entonces nos muestra una situación financiera en este momento, pero esto puede venir desde hace varios años, ¿listo? Entonces nos muestra un histórico a través del tiempo y se consolida en este balance. En el estado de resultados, pues nos va a mostrar es el periodo. ¿Listo? Entonces, esto va a ser del año X. ¿Listo? Entonces, en el resultado nos va a decir, listo, este año, ¿cómo nos fue? Entonces, obtuvimos tantos ingresos en este año, tantos fueron nuestros costos de ventas, tantos fueron nuestros gastos por los diferentes conceptos y obtuvimos estas utilidades. ¿Listo? Eso es lo que nos representa a nosotros el estado de resultados o de ganancias y pérdidas. ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos presentan
este estado, tendremos que saber que existen unas partidas importantes y que con base en esto, pues nosotros también podemos tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, con el caso de Alpina, que es el que traíamos el día de ayer, entonces acá tenemos el estado de resultados de Alpina. ¿Listo? Entonces, veamos y conozcamos lo que aparece allí. ¿Listo? Aparecen los ingresos. Entonces, estos fueron los ingresos tanto del 2019 como del 2018. Tenemos una parte enfocada al costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas, pues, representa el valor, ¿sí? El valor de lo que a mí me costó fabricar el producto, ¿sí? Entonces, pues, se llama costo de lo que yo vendí. Entonces, a mí cuánto me valió fabricar un producto, a mí cuánto me valió prestar el servicio. Y obviamente sobre ese costo, pues yo tendré unos porcentajes de ganancia y con eso fijo precios de venta. Entonces, si yo tuve un ingreso de tanto, pues a mí me costó tanto, es decir, a mí me costó un valor, pero yo vendo el servicio o el producto en otro valor. Entonces, por eso es fundamental que en un estado de resultados aparezca tanto el ingreso y cuánto le costó a usted producir, fabricar o prestar el servicio que vende. ¿Listo? Por eso aparece una sección que llama costo de ventas. ¿Listo? ¿Qué más se va a reflejar en el estado de resultados? Pues va a reflejarse también un margen, ¿sí? Es decir, una primera ganancia que aquí aparece con el nombre de ganancia bruta. También recibe el nombre de margen de contribución o utilidad bruta, también lo pueden encontrar. ¿Y qué nos va a reflejar eso? Solamente del servicio o del producto yo tengo una utilidad de tanto sin incluirle en ningún tipo de gasto adicional o sin cargarle gastos al producto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos va a reflejar ese renglón que se llama ganancias, ganancias brutas. Adicional a eso, pues uno le resta todos los demás gastos en los cuales incurre la organización. Entonces, usted puede tener gastos de administración, puede tener gastos de venta. Los gastos de administración están enfocados pues al funcionamiento como entidad. Entonces, si usted es fabricante del producto X, pues usted tiene que pagarle nómina a gente que no hace parte del proceso de producción, pero que es necesaria para que la empresa funcione correctamente. Tiene que pagar servicios públicos, tendrá que pagar muy probablemente arrendamientos, tendrá que pagar una cantidad de impuestos y demás. Entonces, todos esos gastos que son de carácter administrativo, pues también aparecen reflejados en ese estado de resultados. ¿Listo? Y asimismo, pues aparecerán los otros ingresos. Entonces, si usted, adicional a su actividad principal, tiene actividades que no son de carácter ordinario, entonces, por ejemplo, que usted tenía por allá unos empaques que no va a utilizar o que ajustaron el proceso y le sobran unos empaques porque ya ajustaron las máquinas o realizaron modificaciones o hicieron modernización en la maquinaria. Entonces esos empaques usted decide venderlos, se los compran, pues usted no se dedica a vender empaques, entonces esos empaques se van a reflejar como otros ingresos, por ejemplo. ¿Listo? Que usted no se dedica a invertir en acciones, pero como empresa tomaron la decisión en su momento de que invirtieran en acciones de otra sociedad o que invirtieran en bolsa o en bonos split, ¿sí? Entonces eso genera unos rendimientos y esos rendimientos cuando se perciben, entonces van a ir catalogados como otros ingresos. ¿Listo? Entonces este estado de resultados nos va a reflejar siempre mis ingresos ordinarios, me va a reflejar un costo de ventas, me va a reflejar cuáles fueron los gastos en los cuales incurrió la organización, si tuvo algún ingreso adicional o por un concepto distinto a la operación normal del negocio, entonces se van a reflejar esos otros ingresos. Listo. Y nos va a ir reflejando las utilidades. ¿Listo? Entonces aquí vemos un margen de contribución o una utilidad bruta en ventas que hace esta operación de restarle a los ingresos los costos de esa venta, pero ya cuando le resto todos los demás gastos y todos los demás ingresos, pues ya me viene dando la utilidad del ejercicio antes de impuestos.
¿listo? Que se viene reflejando por aquí, mírenlo aquí, en esta casilla. Muy bien, entonces tenemos que tener claro, cada vez que veamos un estado de resultados, que vamos a tener reflejados allí los ingresos, los costos, los gastos y las utilidades. ¿Listo? En últimas, esto nos permitirá determinar cómo le fue a la organización en ese año. ¿Sí? Esto no va a traer el acumulado, digámoslo así, de años anteriores. Normalmente lo que usted hace es compararlos frente a los del año anterior, pero el estado de resultados de ese año, pues refleja cómo le fue en ese periodo. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar siempre ingresos, costos, gastos y nos va a reflejar utilidades. ¿Listo? Entonces, tenemos ya dos estados, balance general o estado de la situación financiera y estado de resultados o el de ganancias y pérdidas. ¿Listo? Entonces, si a usted le parece más fácil decirle ganancias y pérdidas, pues le puede decir así. Y este estado nos va a mostrar siempre el resultado que obtuvo la organización en ese año. ¿Listo? Entonces, lo quieren ver con cifras, entonces acá aparece un estado con las respectivas cifras. Pregunta. Claro, el estado de resultados, la generalidad, ¿en qué consiste un estado de resultados? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. ¿A Sí, alguien no señor. le queda, a alguien de pronto no le queda claro, tiene dudas al respecto de qué refleja este estado de resultados? Listo. Entonces, siguiente estado. Hemos visto estos primeros dos. Veremos estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio. Espérenme, les giro acá la hoja. Rotar vista hacia la derecha. Vamos a ver si aumentamos a 160. Eso. Listo. Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio, ¿qué nos va a reflejar a nosotros? Cuando nosotros vimos este estado, el balance general, por aquí había una sección pequeña que se llamaba patrimonio, ¿sí? Y estábamos hablando de que esto prácticamente se convierte en una deuda para la empresa, pues con los dueños, ¿sí? Entonces, como esta sección está dedicada a los dueños, entonces pues hay un estado que mira las variaciones que se presentan aquí porque es de importancia para los inversionistas. ¿Listo? Entonces hay un estado de cambios en el patrimonio que nos va a mostrar son las variaciones que se presentan en ese patrimonio. Entonces, estado de cambios, estado de cambios en el patrimonio. Él nos va a reflejar partidas del patrimonio y nos va a identificar cuáles fueron sus aumentos, cuáles fueron sus disminuciones, ¿sí? Y cómo quedó ese total. Listo, entonces usted va a tener, por ejemplo, aquí, cómo fueron las acciones, o pongamos aquí capital suscrito y pagado. Listo, nos va a mostrar cuáles fueron los aumentos, cuáles fueron las disminuciones y cuánto fue el total. Entonces, si aumentó, si disminuyó y cuál fue el total. Nos va a mostrar, por ejemplo, el tema de las utilidades. Supongamos que tenemos utilidades acumuladas. Entonces, si tuvo aumentos, si tuvo disminuciones y si tuvo, y cuál fue el resultado consolidado. ¿Listo? ¿Listo? Básicamente nos va a mostrar aumentos, disminuciones y totales. Acá lo veremos, ¿sí? Acá lo vemos de una manera muy extensa. Obviamente, pues Alpina tiene una cantidad de partidas y con el tema de las normas internacionales, pues hay una cantidad de afectaciones que se dan. Básicamente, acá están los
los conceptos de las cuentas patrimoniales y pues en este estado nos refleja qué impacto tienen tanto en el estado de resultados, porque ya con las NIF, las partidas de patrimonio también hay algunas que afectan el estado de resultados, el cual anteriormente no, con las normas locales no aplicaba. Y nos muestra cuáles fueron los saldos. ¿Listo? Entonces nos muestra aquí qué pasó al inicio del 2017, cómo quedó en el 2018 y cómo quedó en el 2019, acá en esta información. ¿Listo? Normalmente pues te lo presenta de un año y acá pues como se está haciendo un comparativo, pues tendremos información de varios años. En síntesis, vamos siempre a ver reflejado en este estado de cambios en el patrimonio aumentos y disminuciones que se presenten con respecto a las cuentas que están allí reflejadas, es decir, con la deuda interna que se tiene con los inversionistas. ¿Listo? Que yo como gerente financiero no entiendo por qué aumentó y por qué disminuyó. Listo, entonces tenemos a alguien que preparó la información, entonces le preguntaremos al contador, bueno, explíqueme por qué se reflejó aquí un aumento en el capital suscrito y pagado, y entonces el contador le brindará a usted y le complementará esa información. Quiero saber que con las utilidades, ¿por qué disminuyeron durante este periodo? Ah, es que ya se está realizando el pago de las utilidades de tal año y se realizó un pago del 20% en el mes de octubre. ¿Listo? Entonces, bueno, a eso obedece la disminución. Las utilidades del ejercicio, entonces, ¿qué ha pasado? Y así sucesivamente. Entonces, siempre el estado de cambios en el patrimonio nos va a reflejar las variaciones que se hayan presentado en, en esta sección, que es la deuda que tenemos con los inversionistas. ¿Listo? Entonces, es otro estado, tendremos que conocerlo, saber que existe y saber que nos refleja una información que es bien importante y que también es relevante y que no quiere decir que tengamos que conocer en detalle cada una de las partidas. Venga, ¿qué significa ingresos de no sé qué? ¿Qué significa capital suscrito? ¿Qué significa utilidades? ¿Qué significa utilidad del ejercicio? Listo. No necesariamente tendremos que conocer en detalle el concepto, pero sí tenemos que identificar qué nos está reflejando este estado de cambios en el patrimonio y para qué se utiliza. ¿Listo? Entonces, tenemos una información y tendremos que saber eso para qué sirve. ¿Listo? No nos vamos a preocupar por cuánto da la suma de esto por esto menos esto. No, esa no va a ser nuestra función como gerentes financieros. Nuestra función como gerentes financieros es tener una información bien, que se encuentre correcta y una vez que tenemos esta información, entonces ahí sí, vamos a realizar análisis y vamos a tomar decisiones. ¿Listo? Entonces los vamos a conocer, como lo estamos haciendo, el balance general, estado de resultados, que lo tenemos aquí, estado de cambios en el patrimonio, y una vez que los conocemos, entonces planteamos alternativas de análisis y planteamos alternativas y propuestas de mejora. ¿Listo? Tenemos otro estado, el estado de flujos de efectivo. Entonces vamos a ver el estado de flujos de efectivo. Acá volvemos a cambiar la orientación de la hoja. Ver, rotar vista hacia la izquierda. Listo. Básicamente, ¿qué vamos a encontrar en un estado de flujos de efectivo? En un estado de flujos de efectivo, vamos a colocarlo aquí, copiar. Esto vamos a colocar estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo nos va a reflejar el dinero cómo circuló a través de diferentes actividades. ¿Listo? Entonces tenemos dentro de la organización unas actividades de operación, tenemos actividades de financiación, actividades
de inversión. ¿Listo? Este estado de flujos de efectivo nos va a decir cuál dinero teníamos al inicio del año, qué pasó con las actividades de operación, qué pasó con las actividades de financiación y qué pasó con las actividades de inversión. ¿Sí? Nos va a reflejar esto. Entonces, en las actividades de operación, que son las primeras que se encuentran aquí en este estado, pues nos va a reflejar cómo fue la operación durante la entidad. ¿Sí? Entonces nos va a reflejar el tema de afectaciones en las depreciaciones, afectaciones en el deterioro de los inventarios y cómo se afectó el flujo de efectivo en este tipo de operaciones. Nos va a mostrar qué pasó con las cuentas de los proveedores, qué pasó con las cuentas por cobrar, qué pasó con esos pasivos. Sí, eso lo vamos a encontrar aquí en estas actividades de operación, es decir, lo que normalmente ocurre cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de comprar y vender, de generar ingresos, de realizar las diferentes operaciones. Por eso se llama actividades de operación. ¿Listo? Adicionalmente, tenemos actividades de inversión, ¿sí? Que lo tenemos aquí, lo tengo acá en este cuadrito. Entonces, las actividades de inversión, ¿a qué hace referencia? Entonces, si usted utilizó una ampliación de planta, por ejemplo, ampliación de planta, hizo una renovación de equipos, ¿sí? Todo lo que usted haya tenido que adquirir para potencializar sus activos, ¿sí? Llamémoslo así, para potencializar los activos. ¿Listo? Entonces, todo ese dinero que usted circula para realizar esta ampliación de planta, para realizar ampliación de equipos, para mejorar maquinaria, todo lo que usted hace para potencializar estos activos y que con base en esto le genere más renta, le generar renta o generar mayores ingresos o optimizar sus procesos internamente, entonces todo ese dinero pues se va a ver reflejado en este estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Entonces hay una sección para las actividades de operación, hay una sección para las actividades de financiación y de inversión y va a haber otro para las actividades de financiación. Entonces, ¿cuáles son estas actividades de financiación? Pues muy sencillo, las actividades de financiación pues van a estar categorizadas o más bien relacionadas con qué, con todo el tema de cómo consigue usted fondos. Entonces, obligaciones de carácter financiero, por ejemplo, obligaciones de carácter financiero, pago de intereses, entre otros. ¿Listo? Entonces, este estado de flujos de efectivo nos va a mostrar dinero inicial, digámoslo así, un saldo inicial de dinero. En efectivo, ese efectivo pues hace referencia a lo que usted tiene en caja, a lo que usted tiene en los saldos de las cuentas bancarias, ¿listo? Entonces, saldo inicial del dinero en efectivo, las operaciones, entonces, operaciones de los tres tipos, ¿listo? En actividades de inversión, financiación y de operación del negocio. Y con base en eso, se calcula el saldo final del dinero, ¿sí? O del efectivo. Entonces, esto nos refleja el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? En ocasiones, por ejemplo, los contadores que hay en esta especialización, generalmente a nosotros pues nos enseñan a construir este estado, tenemos que hacer una cantidad de ajustes, una cantidad de cruces, tenemos que calcular las actividades generadoras de efectivo, una cantidad de conceptos que nos permite a nosotros establecer realmente este saldo final del dinero en efectivo. Y existen unos dos métodos, que uno es el método directo y el otro es el método indirecto. Pero nosotros como gerentes, ¿sí? En la profesión que sea, contadores, administradores, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, administradores de negocios, administradores de empresas y todos los que me hayan quedado faltando, tendremos que saber que esta información básica es la que nos refleja un estado de flujos de efectivo.
¿sí? Nos va a mostrar un saldo inicial, nos va a mostrar cómo se comportó ese dinero en las diferentes actividades que tiene la empresa de financiación, de inversión y de operación, y pues que al final quedó un saldo. ¿Listo? Eso es lo que nos va a mostrar a nosotros el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Entonces ya tenemos, con base en esto, tenemos 4 estados. Estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué nos muestra a nosotros el estado de la situación financiera? Ustedes que han estado tan pendientes de esta clase. Las estructuras de inversión. Sí. Nos muestra estructura de inversión. Listo. ¿Qué más nos muestra el estado de situación financiera? El comportamiento financiero de la empresa. Comportamiento financiero de la empresa. Muy bien. Muestra los bienes y derechos de la empresa, las deudas que tiene, tanto con terceros como con los accionistas. Listo, excelente. Vamos entonces Profe, a nos mirar. muestra el balance general, activos y pasivos. Listo, entonces nos muestra balance general de tanto de los activos como de los pasivos. Nos muestra los ingresos, los gastos y las utilidades. Listo, entonces en el estado de resultados, que es el siguiente, entonces nos muestra los ingresos, los gastos y las utilidades. Listo, ¿qué nos muestra un estado de resultados adicional? Profe, el estado de resultados nos permite conocer la utilidad antes de dispuestos y la utilidad al final del periodo. Listo. ¿Qué nos refleja a nosotros el estado de cambios en el patrimonio? Incremento y pérdidas. Las variaciones en las partidas patrimoniales. Listo, El aumento muy y la bien. disminución y el estado total. Listo. Entonces vamos a tener en ese estado incrementos, disminuciones y por lo tanto pues veremos reflejados allí todas las variaciones que haya en el patrimonio. Y dijimos que ¿qué era el patrimonio? La deuda que se tiene con los accionistas, con los inversionistas. Listo, muy bien. Y por último el estado de flujos de efectivo. ¿Qué nos muestra ese estado de flujos de efectivo? Cómo circula el dinero en las diferentes actividades de la empresa. Exactamente. Listo, entonces el estado de flujos de efectivo nos muestra cómo circula el dinero a través de las diferentes actividades que tiene la organización. Y ya sabemos que ahí se reflejan actividades de operación, de inversión y de financiación. Listo, entonces esos son los 4 informes, nos refleja esa información. Adicionalmente, y esto pues ya bajo el tema o a la luz de las normas internacionales de información financiera, pues las notas explicativas ya adquieren la categoría de estado financiero. Entonces, las notas explicativas ya son un estado financiero más. ¿Qué son las notas explicativas? Las notas explicativas a los estados financieros corresponden al detalle de cada una de las partidas que componen los diferentes estados. Entonces, si ustedes ven por acá en cada uno de los estados, por acá dice notas. Entonces dice, al frente del efectivo hay una nota 6. Al frente de cuentas corrientes comerciales por cobrar tenemos la nota 7. Por aquí en activos clasificados como mantenidos para la venta está la nota 12. ¿Sí? Y al frente de cada uno de estos renglones ustedes encuentran una nota. ¿Por qué? Porque las revelaciones de acuerdo con las NIF pues Profe, exigen... perdón, ¿no estás proyectando ya nada otra vez? ¿No se está viendo en este momento? Ya, ahora sí. Sí, yo sí la veo. Yo no la Sí. veía.
Ah, bueno, pero ya lo está viendo ahorita sí. Sí, profe, sí. Listo, listo. Entonces, al frente de cada una de estas partidas, entonces aparece una nota. Entonces dice, efectivo de equivalentes tiene la nota 6. Este de propiedades, planta y equipo tiene una nota por acá que dice 31. Quiere decir que además de que acá hay unas cifras, entonces en cada una de estas notas que se va a encontrar en el informe que se llama notas explicativas, pues va a haber una información que aclara lo que se ve acá reflejado. ¿Listo? Y es una obligación presentarlo y esto pues tiene unas normas técnicas que habla sobre el tema y dice qué es lo que hay que mostrar allí. Entonces, nosotros tendremos que conocer las notas explicativas. ¿Listo? Entonces, hay notas donde habla acerca de la entidad, una generalidad de la entidad, a qué se dedica el negocio. En este caso, pues Alpina es un conglomerado de empresas, entonces, quiénes son los que lo componen. Adicionalmente, pues va a ir mostrando una a una cuáles fueron las bases que se tuvieron en cuenta para preparar la información, qué conceptos están utilizando. Al mismo tiempo, va dando también un desagregado con respecto ya a los valores propiamente dichos. ¿Listo? Entonces, nosotros tendremos que ir mirando esta información. ¿Listo? Generalmente esta información es extensa, pero debe ser muy, muy detallada. Entonces habla acerca de las principales prácticas contables, algunos de los conceptos y bases fundamentales mediante las cuales se realizó el reconocimiento y las diferentes etapas contables. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros conozcamos las notas. ¿Listo? En ocasiones están dadas algunas de ellas en un lenguaje muy técnico, entonces pues vamos al preparador de la información y le decimos, listo, venga, explíqueme esta nota en términos mucho más simples. Y entonces pues la persona que los preparó pues nos dará unas indicaciones que correspondan para darnos la total claridad. ¿Listo? Recordemos, gerentes financieros no están solos, ¿sí? No se enfrentan solos al mundo, ni son los sabelotodos, no. Tienen un equipo y están rodeados de personas que les apoyan, ¿listo? Entonces, notas a los estados financieros va a ser o allí va a aparecer toda la información detallada de manera más explícita con respecto a las cifras que allí se encuentran, ¿listo? Entonces, es muy importante siempre darle una leidita a, a las notas. ¿Listo? Inicialmente uno muchas veces no comprende todo lo que dice, que mire que la NIC 39, que la NIC 9, que no sé qué, que eso de reconocimiento inicial, que eso de medición posterior, que por allá es que costo amortizado, que método del interés efectivo, y uno al principio no entiende muchas cosas. Entonces, pues usted va al preparador de la información y le dice, listo, venga, explíqueme en qué consiste tal cosa. ¿Esto qué significa? ¿Cómo así que el método de interés efectivo? ¿Cómo así que el costo amortizado? Explíqueme eso en palabras más simples. ¿Listo? Y entonces la persona tendrá la habilidad de darle a entender ese aspecto. ¿Listo? Ya sabemos, las notas nos van a brindar la información complementaria, generalmente de carácter descriptivo, es decir, nos cuentan allí cosas y nos muestran también información cuantitativa o desagregada de algunas partidas que necesiten ser lo más detalladas posible. ¿Listo? Entonces, tendremos que estar muy atentos y tendremos que saber que existen estas notas explicativas a los estados financieros. Entonces, tenemos 4 estados que contienen cifras, que es este estado de la situación financiera, de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, y estos 4 tienen un complementario que son las notas explicativas, pero que igual son un estado financiero más actualmente. Ya no son simplemente un informecito que vaya al final después de esto, no. Ya adquieren la categorización de un estado financiero adicional. ¿Listo? Entonces, tenemos 5 estados financieros fundamentales. Ahora, si usted necesita informes adicionales, pues usted los puede solicitar.
Entonces, ¿cómo así que yo los puedo solicitar? Claro, dependiendo de sus necesidades como gerente financiero, usted puede solicitar información complementaria. ¿Listo? Entonces, supongamos, aquí aparece una cuenta que se llama propiedades, planta y equipo y está por 496 millones, 496.000 millones. ¿Sí? Entonces, si usted necesita un desagregado de estas propiedades, planta y equipo, pues usted solicita un informe complementario a su equipo. Dice, mire, yo necesito conocer las propiedades, planta y equipo, eso cómo se encuentra categorizado. Y entonces, pues ellos le suministrarán los datos. ¿Listo? Yo necesito saber qué pasó con el efectivo y equivalente. Yo necesito saber el saldo en esa cuenta de bancos, cuáles fueron los meses en los cuales hubo mayor movimiento. Entonces, usted solicita esa información. Esa información no le aparece así tan detallada aquí. Aquí le apareció fue el saldo que quedó a 31 de diciembre del 2019. Pero si usted quiere saber cuál fue el saldo en julio, cuál fue el saldo en octubre, cuál fue el saldo en enero, entonces pues solicite esa información. Nosotros tendremos que aprender a solicitar información. ¿Listo? Entonces, somos gerentes financieros. ¿Prepararemos información también? Claro que sí. Tendremos que aprender a preparar algunos informes, pero también tendremos que aprender a solicitar información a nuestra medida. ¿Listo? De acuerdo a las necesidades que yo tengo. Y no nos dé miedo solicitarla. Entonces, sabes que yo tengo un equipo de trabajo que tiene demasiadas tareas y no les queda tiempo para absolutamente nada más. Lo sabemos, toca analizar la situación y mirar cómo se redistribuyen funciones, pero hay información que es complementaria y que es necesario pedirla y que por lo tanto no la tendrá que suministrar el equipo o las otras dependencias. ¿Listo? Entonces, tendremos que aprender a solicitar información complementaria de lo que nosotros o de lo cual tengamos necesidad. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Cuéntenme. Bien, bien, profe, bien. Listo, los demás, ¿se me durmieron? ¿Ya están por allá No, bostezando? acá No, no estamos. sean... Sí, señor. Bueno, bueno. Yo dije, no, se me desmayaron con toda esta información. Listo, veamos Un entonces. poquito, pero esperemos a que lo apliquemos, profe. Bueno, no, ya lo vamos a empezar a aplicar, no se preocupen. Veamos indicadores financieros. Listo, los indicadores financieros lo hacemos con base en estos estados. Entonces nosotros recibimos estos informes muy chéveres, muy bonitos. Algunos les colocan unos gráficos y unos fondos espectaculares. Nos presentan una información muy completa. Pero adicional a esto, nosotros tendremos que construir indicadores financieros. La mayoría de nosotros ha realizado indicadores financieros en algún momento. Casi que en todas las profesiones hay que preparar indicadores financieros y adicional indicadores también de otras categorías. Nosotros vamos a entrar en los indicadores financieros y los indicadores financieros siempre son pero muy fáciles porque son operaciones matemáticas muy sencillas, hacer sumas, hacer restas, calcular un porcentaje y hacer divisiones. Es lo único que uno tiene que saber para calcular estos indicadores financieros. Entonces vamos a ver indicadores financieros. Son medidas muy sencillas, pero que esas medidas nos sirven a nosotros para conocer ciertos aspectos de la organización y nos va a servir mucho para tomar decisiones. ¿Listo? Obviamente, como todo, pues hay limitantes que nos darán los indicadores financieros, pero son una primera base para una adecuada toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, veamos los indicadores, veamos los indicadores de carácter financiero. Listo, dentro de los indicadores financieros, vamos a encontrar indicadores financieros de liquidez. Listo, estos indicadores financieros de liquidez
van a estar relacionados o van a estar evaluando niveles de efectivo. ¿Listo? Vamos a evaluar niveles de efectivo a través de estos indicadores. Vamos a mirar, o que nos va a reflejar los indicadores de liquidez, pues van a ser la conversión al efectivo y nos va a analizar ese nivel de liquidez generalmente en el corto plazo. Listo, uno de los compañeros ayer nos mencionaba que uno de los aspectos que él miraría cuando va a distribuir utilidades es el tema del capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo, ¿qué es? Es usted coger todos los activos corrientes, que ya sabemos que son los activos corrientes, recordemos que son todos aquellos activos que se convierten en efectivo en el corto plazo, y a ese activo corriente le restaríamos los pasivos corrientes y eso nos daría un saldo. Ese saldo se denomina capital del trabajo. Aquí no se los puse, pero coloquémoslo acá en el Excel. Hablar del capital de trabajo. Listo, entonces escoger los activos corrientes y restarle los pasivos corrientes. ¿Listo? Entonces, eso nos va a mostrar un capital de trabajo, es decir, la capacidad que usted va a tener para afrontar otras cosas diferentes a sus pasivos. ¿Listo? Entonces usted tiene a todos los activos corrientes, le resta todos los pasivos corrientes y eso le tendrá que dar algún saldo. Lo ideal es que esto siempre dé positivo. ¿Listo? Entonces que esto dé alguna cifra positiva quiere decir que usted tendrá capital de trabajo para operar su organización. Si le da negativo, usted ni siquiera es capaz de cumplir con las deudas de corto plazo. ¿Listo? Entonces, un indicador bien interesante, capital de trabajo. Dentro de estos indicadores de liquidez, tenemos este que se llama razón corriente. La gran mayoría de nosotros lo conoce o lo ha visto o en algún momento lo ha tenido que utilizar y nos muestra esta proporción. Nos muestra el activo corriente sobre el pasivo corriente. Básicamente lo que nos va a reflejar este indicador, pues es cuánto dinero tengo de estos activos corrientes, pues para cubrir las deudas que tengo en el corto plazo, ¿sí? Eso es lo que nos va a reflejar esta razón corriente. ¿Listo? Entonces el dinero que tengo, ¿sí? En el corto plazo, si me sirve o si me alcanza para cubrir las deudas que tengo en el mismo periodo, es decir, en el corto plazo. Tenemos otro indicador que es mucho más estricto, que es la razón ácida o muchos la conocen como prueba ácida. ¿En qué consiste? Entonces, acá está la fórmula ahí plasmada en pantalla. Al activo corriente le restamos los inventarios y eso nos da y sobre el pasivo corriente. Nos va a mostrar un nivel mucho más amplio de liquidez. ¿Por qué? Porque le resta los inventarios. Entonces, si usted no llegara a vender los inventarios, entonces me dice cómo haría usted para cubrir estas deudas que tiene de corto plazo. Entonces, esta prueba ácida, por eso se llama así, prueba ácida, me mide de manera un poco más exigente la cantidad de dinero que usted tendría para cubrir esas deudas de corto plazo. Esta razón corriente es mucho más general, ¿sí? Nos dice, bueno, con sus activos corrientes le alcanzaría el dinero para cubrir las deudas de corto plazo. Con la prueba ácida me va a decir, listo, vamos a coger sus activos corrientes para ver cómo haría usted frente a las deudas de corto plazo. Pero vamos a hacer algo, le vamos a restar sus inventarios. Es decir, vamos a hacer de cuenta que usted no va a vender nada o no va a vender esos inventarios. Si usted no los vendiera, ¿tendría la misma capacidad para cubrir estas deudas? Eso es lo que me va a decir a mí esta razón ácida o prueba ácida. ¿Listo? Entonces tenemos estos indicadores de liquidez. ¿Listo? Siempre nos va a evaluar niveles de efectivo. ¿Listo? Si tendríamos la capacidad de responder ante las deudas de corto plazo. ¿Listo? Evalúa niveles de efectivo, mira cómo sería la conversión a efectivo de sus activos y me analizará siempre en el corto plazo si usted tendría la capacidad de responder.
Entonces tenemos capital de trabajo, razón corriente y prueba ácida. ¿Listo? Nos enfocaríamos básicamente en estos 3 indicadores. ¿Listo? Otro tipo de indicadores. Hay indicadores de gestión de activos. ¿Listo? Básicamente nos vamos a centrar con estos indicadores en lo siguiente, en la efectividad que tiene una entidad para administrar todos los activos que tiene. ¿Listo? Con esto vamos a medir efectividad. ¿Listo? Entonces, yo como gerente, como director financiero, como gerente financiero, pues tengo que empezar a mirar si la administración está realizando una adecuada gestión de los activos y si le está sacando el máximo provecho. Obviamente los indicadores que estamos viendo son unos cuantos. Si usted se pone a conseguir indicadores, podrá seguir consiguiendo una cantidad de indicadores tan específicos que usted se puede llenar de muchísimos y muchísimos y muchísimos indicadores. Acá estamos viendo como los principales. ¿Listo? Si ustedes quieren consultar más, libros de administración financiera, inclusive en el módulo yo les dejé el plan de aula, ahí hay una sección que dice bibliografía y hay una cantidad de libros, de artículos que ustedes pueden consultar y que les puede servir muchísimo también. ¿Listo? Entonces, estos indicadores de gestión de activos nos va a medir efectividad con la cual la entidad va a administrar activos. ¿Listo? Uno de ellos se llama la rotación de inventarios. ¿Listo? Esta rotación de inventarios, la fórmula aquí está plasmada en la diapositiva, es el costo de ventas sobre los inventarios. ¿Dónde encuentra usted el costo de ventas? ¿En qué estado financiero? El costo de venta en el estado de resultados. Listo. ¿Y dónde encuentro yo el valor de los inventarios? En el balance general. En el balance general. Quiere decir que para calcular este indicador tendré que remitirme a esos 2 estados financieros y ubicar la casilla donde diga costo de ventas y tomar el valor de allí y después irme para el estado de la situación financiera y tomar la cifra de inventarios y plasmarla aquí. ¿Listo? ¿Qué nos va a mostrar este indicador? Pues nos va a indicar la cantidad de veces que los inventarios rotaron en el año. ¿Listo? Eso es lo que nos va a mostrar ese indicador. Y les pregunto, ¿será que a ustedes o para ustedes como gerentes financieros será importante conocer cuánto rotan sus inventarios en el transcurso del año? Sí, claro. Es importante para poder tomar decisiones de, pues, si está haciendo rentable o no lo que se está vendiendo, si está rotando, si hay que innovar, si hay que tomar otra estrategia diferente para poder impulsar los productos, o hay que salir de ellos. Exactamente. Miren que, ¿cuál es como la estrategia más común cuando un inventario no rota en algún almacén? Ofertas. Ustedes ya identificaron que hay un producto que definitivamente casi no se vende. ¿Ustedes qué hacen? Una oferta, hay un descuento. Exactamente. Pues entonces miren que hasta el costo pues del producto para sacarlo y poder ya innovar con otro producto. Muy bien. Entonces miren que un simple indicador como este, ¿sí?, me va a permitir tomar decisiones que son trascendentales en una empresa. Dice, ay, no es que pues hacer esta formulita y me dice que los inventarios rotan 5 veces en el año. Sí, pero resulta que usted hace este ejercicio de manera general y también lo puede llevar al nivel que usted necesite. Si usted dice, bueno, es que esto me da la rotación de inventarios con base en los estados financieros, pero si yo tengo 5.000 productos, pues no me sirve para tomar decisiones. Entonces, ¿ustedes qué harían? Pues solicitan información por grupos de productos. Entonces, apliquémosle rotación de inventarios a los productos, por decir algo, a los productos lácteos. Rotación de productos a a los de electrodomésticos. Rotación de inventarios a los productos X. Y cada uno me va a dar una información distinta. Y con base en esto, tomamos decisiones como las que nos acaba de mencionar. ¿Cuál? Listo, saquemos ofertas, saquemos promociones, vendamos el producto así sea al costo para que por lo menos se logre vender, ¿sí? Y tengamos un flujo de efectivo y lo fortalezcamos. Entonces, miren, todas las decisiones que se pueden tomar con base en un resultado de una rotación de inventarios.
¿Listo? Ya nos vamos entonces aterrizando un poco con los indicadores. Bueno, entonces continuemos. Hay otro indicador, el siguiente, días promedio de inventario. Días promedio de inventario. Este indicador de días promedio de inventario, pues, ¿qué nos va a reflejar? La fórmula aquí está, ¿sí? Ahí dice inventario sobre el costo de ventas al día, y entonces si usted no sabe cómo se calcula el costo de ventas al día, pues usted coge la cifra de costo de ventas y lo divide entre 360, y eso le da cuánto es el costo de ventas de un día. ¿Listo? ¿Qué nos va a reflejar este días promedio de inventario? Nos va a indicar a nosotros cuál es la cantidad de días que se toman los inventarios para convertirse en efectivo. ¿Listo? Acá en el primero nos decía, listo, el inventario rota tantas veces en el año. Pero aquí, este va a ser mucho más específico. ¿Y qué nos va a decir? Mire, este inventario se demora tantos días en volverse dinero en efectivo. ¿Listo? Entonces, este es otro indicador complementario, nos permitirá también tomar unas decisiones en la organización. ¿Listo? Entonces, ya tenemos dos indicadores de gestión de activos que son bien relevantes para que nosotros vayamos tomando decisiones. ¿Listo? Entonces, las fórmulas, listo, acá aparecen. ¿Listo? Identifica usted de dónde toma los datos. Inventarios, pues del estado de la situación financiera. Costo de ventas, pues lo toma del estado de resultados. ¿Listo? ¿Y cómo saber si es por día? Pues coja ese costo de venta, lo divide entre 360. ¿Listo? Es eso. Y una vez el resultado que le dé, entonces ahí sí hace toda la operación. Otro indicador de gestión de los activos. Hay uno que se llama el promedio de cobro. ¿Listo? Este promedio de cobro nos sirve a nosotros para analizar cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, usted cogería el saldo de las cuentas por cobrar, lo divide entre las ventas a crédito y lo que le dé lo multiplica por 360. Mira, hacemos una división y lo multiplicamos por 360. ¿Qué nos va a mostrar esto? Pues cuánto es en sí el periodo de cobro en promedio de la cartera en cantidad de días. ¿Listo? Entonces, si usted realiza ventas a crédito, pues más o menos cuánto es la cantidad de días en las cuales se cobra una cartera en promedio. ¿Listo? Entonces, importante para que nosotros tomemos decisiones en materia de gestión de cartera. ¿Listo? Entonces, para esto nos va a servir este indicador de promedio de cobro. Hay otro indicador. Entonces, tenemos este de rotación del activo total. Mire que esto es indicadores de gestión de los activos. Vimos unos para inventarios, vimos uno para cartera, estamos ahora viendo uno del activo total. Entonces, este indicador se calcula con esta fórmula que ustedes están viendo acá, que son los ingresos de actividades ordinarias sobre el total de los activos. ¿De dónde tomo los ingresos? ¿De qué estado? Del PIG. Entonces, tomamos los ingresos del estado de resultados, muy bien, y tomamos el total de los activos, pues del estado de la situación financiera. Dos cifras muy sencillas, pero nos va a mostrar algo. Mire que este indicador, ¿qué nos va a reflejar a nosotros? Pues nos va a reflejar que la empresa pues está utilizando su total de activos en una intensidad de tantas veces, ¿sí? Él nos va a medir prácticamente las veces en que se recuperarían los activos totales, ¿sí? Eso es lo que nos va a estar reflejando este activo total, ¿sí? Las veces en que se va a recuperar este activo en el año. ¿Listo? Eso es lo que nos va a reflejar esto. Obviamente, pues la comparación se está haciendo frente a los ingresos. Entonces, nos va a indicar
si se puede recuperar esos activos en ese periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, otro indicador que nos sirve para tomar ciertas decisiones. ¿Para qué serviría esto en el largo plazo? Pues para saber si usted hace una inversión, por decir algo, de X maquinaria, si usted va a hacer renovación de maquinaria o adquiere una maquinaria adicional o va a fortalecer su propiedad planta de equipo para potencializar su negocio, y entonces más o menos en qué tiempo usted lograría recuperar a lo largo de los años pues esa inversión realizada. ¿Listo? Entonces para eso le va a servir este indicador que se llama rotación del activo total. ¿Listo? Seguimos con indicadores de endeudamiento. Antes de pasar allá, entonces, hemos visto indicadores de liquidez. A este pues le agregamos el de capital de trabajo que no se los coloqué. Indicadores de gestión de activos, rotación de inventario, días promedio de inventario, promedio de cobro, rotación del activo total. Y listo, hasta ahí vamos. Ahora, una vez que terminemos toda esta explicación, haremos el ejercicio práctico, porque pues de nada me sirve acá simplemente mostrarles las fórmulas y ya, sino que tendremos que hacer ejercicio práctico para que ustedes sean preparados de información en el sentido de que van a calcular los datos con base en los estados financieros. Pero más que eso, es que aprendamos a identificar posibles tomas de decisiones. ¿Listo? Y para eso vamos a hacer el ejercicio de pensar. Listo, en estos momentos pues ya son las 9:30. Entonces salimos a un descanso. Nos veríamos entonces en unos minutos. Nos veríamos entonces 9:45 o 9:50 más bien, para que se puedan tomar un cafecito, para que puedan desayunar los que no han desayunado. Y nos vemos entonces ahorita en un espacio de 20 minutos. ¿Listo? Vale, perfecto. Mil gracias, profe. Gracias, Listo. profe. Bueno, con gusto. Gracias.